dele la bienvenida a nuestro segundo invitado, y tercer invitado sería ya, estimado Luis. Nos encontramos con, a ver, no sé si Jorgito nos ayuda, ¿qué tal? Muy buen día, estimado sociólogo David Chávez, bienvenido a Ecuador en directo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en una transmisión más de este programa hecho para la ciudadanía. Sociólogo, nosotros hemos venido analizando principalmente este tema de coyuntura en un marco muy general. Quisiéramos que usted nos dé sus opiniones acerca de lo que se está viviendo hoy por hoy en la Asamblea con este llamado a juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura y todos estos cucos que tratan de sembrar ciertos analistas políticos y el propio presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en torno a que el correísmo se quiere tomar las cortes, que quieren revisar casos emblemáticos, cuando son ellos precisamente los que tienen tomada la justicia y no se alcanza a ver por dónde se vayan a tomar el sistema judicial. Sociólogo, lo escuchamos. Un saludo, buen día. Un gusto estar en Ecuador en directo, como siempre. La primera impresión que tengo es que me parece que es un ejercicio de la mala conciencia que tiene la gente que ahora controla el Estado y el poder y que ha concentrado muchísimo poder ahí. Porque es exactamente lo que ellos han hecho desde que con Moreno, su consulta mañosa, como le han dicho, y sobre todo con la presencia de Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana, con la que se tomaron por asalto todo el Estado. Y yo no quiero dejar de subrayar esto. Me parece que además con el Consejo de Trujillo lo que hicieron fue poner entre paréntesis, dejar en suspenso la vigencia de la Constitución. O sea, en el Ecuador tenemos una grave situación de violaciones reiteradas y sistemáticas a la Constitución que han venido ocurriendo desde que, de la mano de Trujillo, insisto, estos sectores, los que ahora vociferan diciendo que que el Partido Social Cristiano o el correísmo quieren tomarse la justicia, han tomado por asalto todo el Estado de manera antidemocrática, además, y creo que ahí es donde hay que poner un punto clave, es decir, los procesos políticos e institucionales tienen que darse dentro del marco de la Constitución. Si en medio de eso una fuerza política llega a tener una presencia mayoritaria en el Estado, por vía democrática, eso no tiene que escandalizarle a nadie. Podemos discutir los mecanismos, podemos decir que los consejos tal o cual no funcionan, pero si no se está violentando la democracia y una fuerza política que tiene cierta representación actúan con independencia y demás, pero tienen presencia en el Estado, eso no debería escandalizar a nadie. Lo más grave de lo que ha ocurrido en los últimos años es que esta gente, insisto, que ahora en los medios, en el escenario político, etcétera, vocifera con el cuco. Además, ustedes ya lo han aclarado bien, eso es muy improbable, no se puede por vía institucional hacer lo que ellos dicen. Pero esa gente fue la que aplaudió y la que promovió que, metiéndose por las alcantarillas y a la medianoche, la derecha ecuatoriana asalte el poder, tome el Estado y concentre un poder inédito en las últimas décadas. Sociólogo, ¿qué diferencias usted haya dentro de los análisis que usted pueda desarrollar entre la justicia, cómo la manejó el correísmo, y la justicia, cómo la manejó el trujillato y esta dictadura constitucional de la que nos hablaba hace un rato el doctor Alejandro Rodas? ¿Existieron de pronto, sí, haciendo una revisión, ciertos excesos, ciertas cosas que se pudieron haber corregido, se pudieron haber evitado ciertas situaciones en el manejo de la justicia, como lo acusan algunos analistas de ciertos jueces pistolas que existieron en aquella época? ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué lecciones se pueden aprender de aquello en una eventual conformación de un sistema nacional de justicia transparente y que esté en sintonía con las necesidades ciudadanas? Yo diría que hay que hacer dos puntos. Me parece que hay que poner un punto final a esa discusión, a esa malintencionada discusión que trata, bueno, no discusión, esa malintencionada concepción que trata de ubicar en un mismo campo todo lo que ha ocurrido en la política de los últimos años. Primero, eso no es cierto. Eso es absurdo, los datos muestran que no. Es decir, indudablemente, le guste o no a quien sea, si uno mira datos, no lo que dicen por ahí un par de opinólogos o asambleístas pagados para decir ciertas cosas o ese tipo de el gobierno,
Los datos. Si uno mira los datos, el correísmo en casi todos los planos de la gestión gubernamental se diferencia radicalmente de todos los gobiernos que hemos tenido en la época democrática. Ese es un hecho objetivo, nos guste o no. O sea, es decir, yo puedo estar de acuerdo con Correa como puedo estar en contra. Lo que no puedo negar es que, por ejemplo, hablando de este tema, los datos muestran que el sistema de justicia tuvo un mejoramiento notable. ¿Sí? Uno puede ver, por ejemplo, confianza en el sistema de justicia. Las cifras del Latino Barómetro muestran que cuando la población en el Ecuador tuvo mayor confianza en el funcionamiento del sistema de justicia fue durante el gobierno de Correa. Esto declina de manera dramática después de que llega Moreno, asaltan el Estado de manera antidemocrática, se toman los poderes y empiezan a destruir todo el país. Es así de sencillo, como pasa en un montón de otros aspectos. En casi todos los aspectos de la gestión pública, los indicadores de confianza, los indicadores que muestran si mejoró o no la situación, se deprimen notablemente. Si uno mira, no recuerdo exactamente la cifra ahora, recomiendo ver el interesante estudio que publicó hace poco precisamente Gustavo Yalca, uno de los funcionarios del correísmo más injustamente maltratados, porque hizo un gran trabajo frente al Consejo de la Judicatura, y sin embargo fue tachado de corrupto, ¿verdad? Lo de siempre. Hace poco ha publicado un estudio que muestra precisamente los datos de la gestión que tuvieron en la justicia. Y insisto, no recuerdo exactamente el dato, pero el que quería traer a colación, que está incluido ahí, es precisamente cómo mejoraron los tiempos del procesamiento de juicios durante la gestión del Consejo de la Judicatura, entre comillas, correísta. Y podríamos tener un montón más. Cuando uno mira, solo un detalle último, cuando uno mira las acusaciones, yo he seguido con mucho detalle esas acusaciones de la metida de mano a la justicia de Correa, el autoritarismo, no sé qué. Y me cuesta mucho encontrar, más allá del prejuicio, más allá de los juegos de artificio que hacen en los medios de comunicación, con mucha mediocridad, ciertos periodistas de investigación y demás, uno no encuentra la contundencia con la cual uno puede ver cómo ahora manipulan la justicia, cómo ahora presionan jueces. Si un juez falla a favor de un enemigo político, lo meten a la cárcel. De eso estamos hablando. En el correísmo yo puedo admitir que hubo un exceso, y hay que hacer esa distinción, en la judicialización de la política, es decir, en tratar de resolver conflictos que eran del orden político a través de vía judicial, aunque haya habido justificación para eso. Quizá ahí había que tener cuidado. Por ejemplo, el juicio del universo. Era una cuestión un poco más política, digamos, con el universo, y habría sido interesante resolverlo más en el plano político que en el judicial. Enjuiciar a un periódico por un desafuero de un impresentable como Emilio Palacio puede haber sido excesivo. Por ejemplo, eso me parece que puede ser cuestionable, pero eso es una cosa. Ahí no es que no hubo delito, le montaron una causa a Emilio Palacio. Hubo un delito y lo exagerado es haber judicializado ese delito, quizá no era necesario hacerlo. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la politización de la justicia, que es otra cosa, es utilizar la justicia políticamente, montar causas, armar juicios con pruebas falsas, perseguir a los principales enemigos políticos desde la justicia, cosa que el correísmo no hizo nunca. Es decir, hay gente que no le habría ganado una elección a Correa ni reencarnando 500 veces y dice que fue perseguida por el correísmo por cuestiones políticas. No es cierto, cometieron delitos y se les enjuició por eso. Que ahí pudo haber habido excesos, eso yo lo puedo admitir, pero excesos en esto de no tratar temas en el campo de la política y pasarse a lo judicial. Sí, sociólogo, precisamente a eso era lo que me refería. Muchísimas gracias por despejarme esa duda. Ahora le consulto lo siguiente, en la medida de que la asambleísta Viviana Veloz, que es la interpelante en este caso, nos hablaba hace un rato y es muy optimista, dice que los 92 votos para la censura y destitución sí existe, pero vemos que en la previa, ¿no?, para el llamado a juicio hay 83 voluntades a favor y 49 personajes que impedirían lo que se lleve a cabo este juicio. Desde el punto de vista del estudio de las organizaciones sociales y el comportamiento de las mismas, vemos que la Federación de Abogados del Ecuador ya han cuestionado, ¿no?, y han censurado las actuaciones del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo analiza usted? Porque una cosa es en la Asamblea Nacional y otra cosa es cómo va a ser el comportamiento y la vocería ciudadana para ejercer presión en este tema y para que devenga en una eventual destitución y censura de este Consejo de la Judicatura, que es un clamor, yo creo, de una buena parte de la ciudadanía. No podemos generalizar, pero sí creo que el clamor ciudadano es bastante
importante y la ciudadanía, el país tiene puestos los ojos en este tema y es precisamente por eso que empezamos a tratarlos de un inicio con usted, sociólogo. Bueno, y el espacio para dirimir esto indudablemente es la Asamblea y la verdad es que a mí todavía no me resulta suficientemente claro qué está ocurriendo en la Asamblea. Porque parecía que la semana anterior, antes de la votación, un poco antes, parecía que habían llegado ya a un acuerdo con el Pachacutic para que apoye la propuesta del gobierno, que es que le permitan seguir teniendo el control de la justicia. Y sin embargo, bueno, al final de cuentas el Pachacutic dio marcha atrás y votó con los partidos que estaban a favor de la interpelación a los vocales del Consejo. Creo que es complejo lo que está ocurriendo en el campo político porque yo al menos, sin estar seguro del todo, me parece que el desarrollo posterior de los acontecimientos nos mostrará qué es lo que realmente sucedió. Pero me parece que ahí están coincidiendo dos dinámicas políticas que podrían estar marcando este momento, ¿no? O sea, por un lado, es el poder que sigue teniendo Guillermo Lasso, el poder que justamente con este control de la justicia que tienen le permite presionar a los bloques parlamentarios, por ejemplo, es decir, aquello de pedir primero poner una demanda contra los asambleístas de Pachacutic y ahora quitársela, es una muestra de cómo manipulan la justicia precisamente para lograr acuerdos en el legislativo particularmente. Entonces, con Pachacutic nada es seguro, ese es el problema. Es decir, parece que ahora decidieron no seguir en la línea de apoyo a Lasso en relación a esto, pero podría ser que un poco tiempo más adelante sencillamente vuelvan a recular y apoyen a Lasso o se queden en contra. Entonces, Pachacutic es siempre un enigma, ¿no? Además, con todos los graves conflictos que hay a la interna, en fin. Me parece que la presión desde el gobierno, en relación a esto, va a continuar. Creo que estos amagos de denuncia que están haciendo sobre el tráfico de tierras que no tienen ningún sustento, es absolutamente absurdo e impresentable lo que están diciendo. Lo que ahí podemos decir, de lo poco que yo conozco, la noticia de esto, de que hay conflictos en el Parque Metropolitano de Quito con algunas comunas indígenas, me parece que es un clásico conflicto de tierras que suele ocurrir porque las comunas indígenas han sido por siglos expoliadas en su territorio y al parecer se trata de eso, pero le están tratando de montar una cuestión de tráfico de tierras. Ese es un viejo mecanismo, es un mecanismo del aparato mediático judicial de persecución, ¿no? que opera con Moreno, que empezó a operar con Moreno y está operando ahora a toda máquina con Lasso. Me parece que están intentando involucrar ahí al asambleísta Fernando Carrascango del Pachacutic. Me parece que ese tipo de operaciones van a continuar para tratar de presionar al Pachacutic para que vuelva a alinearse con el gobierno. Pero si uno se pregunta por qué el Pachacutic, luego de que hubo anuncios claros de que no se iban a prestar para el juego del correísmo, lo que ustedes mismos recababan respecto de Quispe, y sin embargo se viraron, me parece que ahí hay otra cosa que está pesando en las decisiones del Pachacutic, a la que yo creo que hay que prestarle atención, y son las elecciones seccionales que vienen el año que viene. Es muy difícil para el Pachacutic enemistarse con las bases del movimiento indígena, que son las que sostienen el voto duro hacia el Pachacutic, que es fundamental en las elecciones locales. Me parece que lo que está pesando al final en las decisiones del Pachacutic tiene que ver con esto de no ensuciar su imagen y seguir del lado de Lasso y tratar de alguna manera de blanquear un poco esa imagen y poder sostener el apoyo de las bases en las próximas elecciones. Pero que al final se terminará quemando, cercano al gobierno. Creo que está muy desgastado ya. O sea, el Pachacutic tiene un grave desgaste. O sea, eso justamente le va a pasar factura en las próximas elecciones seccionales. Me parece que de modo desesperado ahorita están tratando de contener un poco la debacle política que han tenido, pero creo que les va a resultar muy difícil, efectivamente. David, el país vive una crisis de institucionalidad, empezando con la justicia. La justicia tiene el 83% de la gente que no cree en la justicia. Y todas las instituciones públicas se están deteriorando, el gobierno no está prestando atención, no le está dando los recursos, hay denuncias, empezando con las denuncias que salieron hace poco del tema de las aduanas, donde un puesto se lo vende en 3 millones de dólares, otro por allí se dice que lo vendían en 30 millones de dólares, por ahí un asambleísta dijo que el Estado no ha dejado de recibir 1.000 millones de dólares en impuestos que venían de parte de las aduanas.
habría que investigar, pero a pesar de todos estos escándalos, vemos que no pasa nada. El país sigue igual. El presidente de la República sale a defender o apoyar a alguien que es cercano a él, como el señor Caicedo, y la justicia ciega, sorda y muda. Bueno, es que esto es realmente esto es tener el control pleno de la justicia. O sea, yo insisto, creo que es momento, además, porque esto, la manipulación mediática, las mentiras que se han construido en estos años, sobre todo en relación a lo que ocurrió en la época del correísmo, le han hecho muchísimo daño al país. Porque con el estigma que han construido y demás, no logramos diferenciar bueno, ciertos sectores de la población, pero que al final votan y hacen y ponen en el poder a gente como esta. Es clarísimo lo que significa, lo que digo, tener un sistema que funciona y donde puede haber excesos y uno puede señalarlos y cuestionarlos, a tener un sistema que en su totalidad no funciona porque está absolutamente controlada por el gobierno en función de sus intereses particulares, porque además es un gobierno que no piensa casi en absoluto en el interés nacional. Lo que digo siempre, lo he dicho en este espacio varias veces, el problema del por qué no ocurre nada es porque además ese control tan rígido que hay sobre la justicia les ha permitido concentrar mucho poder. Entonces, yo cada vez tengo esta sensación de que tienen poco cuidado por tratar de sostener democráticamente ese poder. Tienen tal nivel de apoyo de ciertos poderes fundamentales de este país que eso hace que manejen la justicia ya sin ningún cuidado, sin ninguna vergüenza. O sea, la manipulación es realmente burda y los escándalos de corrupción han sido muy, muy notables. Además, aparece uno y nos olvidamos de los otros. No olvidemos que aquí se ha hablado de negociación de cargos en la asamblea, precisamente con los asambleístas aparentemente de Pachacuti, que era la denuncia que había inicialmente, con unos videos de gente negociando a viva voz el cargo en una oficina por ahí de un asesor y alguna historia parecida. Desde el principio del gobierno, recordemos que hubo asambleístas de la izquierda democrática que a inicios del gobierno hicieron denuncias, o sea, fueron denunciados porque se supone que estaban negociando cargos con ciertos ministerios. Y esto ha venido, apenas tenemos un año. O sea, hay que hacer el contraste. Imaginémonos qué habría ocurrido si uno de estos casos, no todos, uno de estos casos habría sido descubierto, detectado e investigado en el gobierno de Correa. El escándalo habría sido nacional. Sin embargo, acá, como hay una protección mediática tan fuerte, la capacidad de minimizar lo que está ocurriendo es enorme. Y me parece que además esto está ligado a otro problema, Jaime, y eso creo que es lo preocupante. Se están utilizando estos escándalos, me parece, para resolver ciertos conflictos al interior de este pacto de élites, ¿no? Me parece que hay sectores políticos, tiendo a creer que ahí puede estar involucrado el Partido Social Cristiano, por ejemplo, que siempre juega muy hábilmente en todas las canchas posibles, pero no puedo asegurarlo, es una pura intuición, pero me parece que hay sectores como ellos y como otros que están presionando para desplazar a ciertos sectores del entorno cercano de Lazo y ver si pueden ocupar ese espacio en un reacomodo de fuerzas al interior de ese pacto de élites que está gobernando el país, lo cual es terrible. Es decir, están utilizando todos estos mecanismos y todas las denuncias de corrupción, etcétera, para lograr este reacomodo y no necesariamente para sanear la gestión de gobierno, para sanear la gestión de la justicia, lo cual nos hace ver que muy difícilmente las cosas podrán variar de aquí en un corto plazo al menos. Ahora, bueno, la posición del PSC a veces sorprende, ¿no? De repente en ciertas cosas estás del otro lado y de repente te pasas a apoyar al gobierno, como recientemente en una de sus leyes que aprobó, el tema de la ley de comunicación. Cuando le salvaron al presidente de la República los votos del PSC para que no sea destituido o no vaya a muerte cruzada. Sí, es que el Partido Social Cristiano tiene una larga experiencia y trayectoria y sabe cómo jugar estos juegos, digamos, ¿no? De todos modos, mi impresión es que se ha convertido en un actor un tanto marginal, desde el gobierno de Moreno para acá, y bueno, el gobierno de Correa quedaron fuera de la disputa política nacional, pero con Moreno, como al final permitió este regreso de los viejos poderes a la disputa por el Estado central,
Los socialcristianos entraron, pero me parece que entraron como un actor marginal, un actor que dejó de tener esa centralidad que tenía en los años 90. Todos sabemos que en los 90 el actor político dirimente en cualquier crisis política era el Partido Social Cristiano. Me parece que eso ha dejado de ser así y yo creo que justamente los socialcristianos juegan a esto del tira y afloja, precisamente intentando ganar terreno en esa disputa, ¿no? Creo que eso explica, o sea, una vieja disputa además, eso explica cómo se posicionaron con María Paula Romo y la ruptura de los 25 durante el gobierno de Moreno, por ejemplo. Muy críticos, tratando de golpearlos precisamente para quitarlos de en medio, con la democracia popular en este gobierno, con los ex democracia popular que han estado rondando a Lazo y me parece que ahí justamente la intención es golpear a ese sector. Pero no afectar este pacto de élites, es decir, no, los principios básicos de ese pacto de élites, que significa mantener a los suyos, sea como sea, en el poder, porque el riesgo de que el correísmo vaya a volver a ganar una elección, ¿no? O de que el movimiento indígena vaya a cobrar más notoriedad o alguna cosa así, les asusta mucho. Entonces ahí van a sostener esto, al gobierno, van a sostener lo que han ganado como bloque, quiero decir, no solo el gobierno, sino todas las élites económicas, políticas, mediáticas. Entonces, pero juegan a estos dos niveles, digamos, se mantiene lo de fondo, pero ya en un nivel más superficial hay unas disputas fuertes por tratar de ocupar otras posiciones. Claro, el problema es que en medio de esas disputas que están arreglando ahí en las altas cumbres del poder, el país se sigue hundiendo, ¿no? Correcto. Ahora, pasemos a otro tema. El presidente de la República ha dicho que en 14 meses de su gobierno ha hecho más que los 14 años de Correa y Moreno. Bueno, Correa hizo mucho, Moreno hizo poco y se endeudó más. Pero su gobierno ha hecho más en la parte social. ¿Eso se refleja en la realidad que vive el país, David? No, no en absoluto. Además es mentira, o sea, no tienen un solo dato. Esa es una cosa a la que nos han acostumbrado tanto Moreno como Lazo, ¿no? Más allá de su precaria condición intelectual en ambos casos. Es habitual que cuando hablan no digan un solo dato. Entonces, y cuando sueltan datos son datos sacados de quién sabe dónde. O sea, Lazo habla de una inversión de 13.000 millones de dólares en el Frente Social y eso es sencillamente absurdo. No hay datos que verifiquen que eso está siendo así, cuando además lo que se ve más bien al revisar las cifras es que desde Moreno para acá hay un recorte en los presupuestos de salud y educación realmente draconiano. Lazo por ahí ha sacado unas cifras de que ha mejorado la inversión en ciertos sectores, hablaba de educación o algún otro sector, pero en relación a lo que Moreno afectó ese presupuesto y la subida es mínima, es decir, el presupuesto sigue estando a niveles muy bajos. No tiene el más mínimo sentido. Además, todos sabemos que algo de un poste y alguna otra cosa no ha inaugurado ninguna obra, ni mucho menos. Entonces, es sencillamente es demagógico, ¿no? Es decir, Lazo es un gran demagogo. Eso es increíble. Uno contrasta Lazo con Correa y dice, en el discurso mediático de la derecha y demás, Correa es el populista y el demagogo, o sea, quien tenía un plan, que tenían una serie de, nos guste o no, digamos, insisto en eso, otra cosa es si nos gusta o no el plan que tenían, pero tenían un plan, lo cumplían, tenían un nivel técnico muy alto, en fin. Lazo hace cosas como estalla una bomba en Guayaquil y no se da por enterado y no aparece ni las orejas en Guayaquil, pero van a hacer demagogia con el Barcelona, en el estadio del Barcelona, y ahí sí está primerito. Es un gran demagogo. Pues con las cifras de inversión ha sido eso. Por un lado, el ministro de Bienestar Social, no recuerdo ahora cómo se llama el ministerio, pero decía que han invertido 13.000 millones. Después Lazo salió a hacer el anuncio de que van a invertir 13.000 millones en las áreas sociales, y sin embargo, anuncios que hacen así todo el tiempo, todo uno puede seguirles así con más detenimiento todo este año y anuncian cosas, es como el tren playero de Moreno, ellos anunciaron el tren no sé qué, o sea, porque además le copian las ideas, en fin, y todo es pura demagogia, o sea, Continúan nada el se mismo relato. sostiene en plan en una política sostenida. Continúa el mismo relato de Moreno. Y también con el apoyo de los Sí, medios de comunicación, David. Sí, se parecen muchísimo. Es que lamentablemente lo que ocurre ahí es que
se aseguran todos estos poderes, el poder que han llegado a sostener, que han llegado a tener, y con eso permiten cualquier demagogia, es decir, toleran muchísimo y solo los medios solo van a salir a la disputa en tanto y en cuanto se vean afectados los intereses de los sectores que ellos representan al interior de este pacto de las élites del que hablábamos. Claro, y el presidente de la República como que a veces vive, o bueno, vive en una burbuja, porque si bien es cierto, el país está bien para él. Cuando él habló de que los 14 años de Correa y Moreno, y él le ha pasado en la inversión y todo esto, ¿no? Y él decía, imagínense en los 3 años que casi nos faltan todavía, ¿qué más vamos a hacer por el Ecuador? O sea, Ecuador va a ser un poco más que Dubái, pues, ¿no? O sea, ver todo lo que nos dice el presidente de la República está bien, o seguramente él está en el mejor momento de su vida, porque está ejerciendo el cargo de presidente de la República, que fue siempre su sueño. Pero ¿será que la gente que está al lado de él le dice que el país está súper que bien, que no hay inseguridad? Pero la realidad que vivimos todos es otra. Nosotros cuando cruzamos la calle tenemos que ir viendo para todo lado a ver si no viene una moto y nos pone una pistola en la cabeza. La inseguridad que se vive acá en Guayaquil es una barbaridad. O sea, estamos casi que a la suerte de que no sabemos si es que regresamos o no a casa cuando salimos. Bueno, yo ahí creo, yo soy un duro crítico, digamos, de esa idea de que Lazo no sabe lo que pasa. Además porque me parece que la derecha está jugando a eso, es decir, creo que en ese juego de recambios que está ocurriendo en el pacto de las élites, están mandando y destruyendo al país efectivamente. Eh, Ese es el juego para justificar el que ese pacto se mantenga en el poder, el que no haya salidas democráticas y solo ellos se reacomoden, ¿no? Cuando uno ve a esos impresentables operadores mediáticos que tiene cada grupo ahí en esa disputa, el discurso en el que coinciden todos, los que defienden a Lazo, los que le atacan a Lazo, es que Lazo es el ingenuo, como dijo él mismo en algún momento, ¿no? Es un pobrecito que no sabe lo que está pasando. No, en absoluto. En absoluto. Lazo es un tipo que sabe perfectamente bien lo que está haciendo. Y sabe perfectamente bien lo que pasa en este país. Lo otro es su demagogia. O sea, lo otro es su cinismo. En eso es exactamente igual a Moreno. Desde la época de Moreno hay algo que a mí me llamó mucho la atención porque es un signo de la seguridad del poder. Es aquello de con todo cinismo salir a mentirle al país sabiendo que le están mintiendo al país. Yo estoy absolutamente seguro, podría apostar que Lazo sabe que está mintiéndole al país, sabe que está engañando a la mayoría de la población y que eso es más bien un ejercicio de cinismo, porque tiene que ver con algo que usted decía ya antes, Jaime. O sea, pueden salir a decir cualquier cosa y no pasa nada. O sea, salen los asesores del presidente a justificar las trafacías que les han encontrado con los ad honorem, pero con todo cinismo y no pasa nada. Sus defensores en los medios de comunicación salen a decir barbaridades, cosas impresentables, ya bueno, además de una vulgaridad que cada vez es más insostenible en los medios de derecha. Y en el Ecuador no pasa nada. Todos esos son ejercicios cínicos, porque se saben muy poderosos, saben que nadie los va a tocar. Entonces, creo que para la mayoría de nosotros no hay que es decir, ahí hay un ejercicio demagógico de gente que está plenamente consciente de lo que está haciendo, y nuestra exigencia tiene que ser muy, muy fuerte por presionar que se recuperen mecanismos democráticos para reinstaurar la democracia y la constitucionalidad en el Ecuador. Me parece que esa es una necesidad urgente en el Ecuador. Claro, porque así como estamos, el país no puede seguir. Ver que un presidente cuando le conviene acatar las órdenes de la justicia, hay que acatarla. Pero cuando no le conviene, como en el caso de Jorge Glass, dijo no me sale de la cárcel. O sea, él es prácticamente un monarca. Exactamente, es que ese es el tema. Han concentrado un poder enorme, es decir, es increíble, todo aquello de lo que le acusaron a Correa, que dijeron que era Correa, ¿no? Que en buena medida eso era una ficción más que una realidad. Es decir, yo no recuerdo a Correa bloqueando a la principal fuerza política
opositora por medio de la vía judicial. Es decir, no recuerdo a Correa persiguiendo a Lazo y a Creo. O sea, si Correa habría hecho lo que han hecho Moreno y Lazo, Lazo debería estar con una causa judicial falsa, armada, con algún periodista alineado con el gobierno, y él debería estar sentenciado. Eso no ocurrió durante el correísmo. Ese tipo de análisis un poco más complejo es el que debemos hacer cuando vemos y contrastamos los dos periodos, ¿no? En el caso actual, efectivamente, es un uso indiscriminado de la justicia en función de sus intereses estrictamente políticos. Es decir, quienes dijeron durante 10 años, vamos a asumir que lo que dijeron era cierto, ni siquiera voy a entrar en la discusión de qué tan cierto o no era, si el correísmo tenía plenamente controlada la justicia, como decían. Dejemos de lado eso, digamos que era cierto, ¿ya? Si ellos cuestionaron durante los 10 años ese manejo autoritario, supuestamente, de la justicia y demás, entonces, ¿por qué ahora lo replican? Ahora que están en el poder, lo replican de manera todavía más grave, porque yo insisto, hay que tener en cuenta que hay un contexto político que es muy diferente. El gobierno de Correa tenía un gran respaldo popular y por tanto tenía una gran legitimidad democrática. El gobierno de Lazo no, su respaldo popular, igual que el de Moreno, su respaldo popular se ha deteriorado espantosamente. Y el único modo que tiene de sostenerse en el poder es a través del apoyo de las fuerzas represivas que lo apoyan incondicionalmente, igual que a Moreno, y el del aparato judicial. Y que además hacer esa politización, llevar adelante esa politización del aparato judicial desgasta muchísimo al propio sistema judicial. Uno no puede tener un sistema judicial que funcione medianamente bien si el presidente le dice qué hacer por tuit. Se quejaban de que supuestamente en la época de Correa en las sabatinas se dictaba sentencia, ahora se dicta sentencia por tuit. Insisto, salvando además la distancia de si eso era cierto o no. Si uno revisa ya con detenimiento lo que pasaba, uno se va a encontrar que no necesariamente era cierto. Sus propias denuncias. Uno revisa las denuncias que le hicieron. El informe de Trujillo en contra de Gustavo Yalc para destituirlo, que es un ejercicio muy interesante de ciencia ficción, de mala ciencia ficción, de ciencia ficción barata. Uno revisa ese informe, que debe estar por algún lado y demás. Ahí va a encontrar que no había suficiente sustento para decir que efectivamente le estaban metiendo la mano a la justicia, sino que, bueno, ahí construyeron el relato mediático para precisamente tomarse por asalto el Estado. Pero ahora es más que evidente, es decir, ahora uno no necesita ir a rebuscar nada para darse cuenta cuando el propio presidente dice que ante cualquier sentencia que no le gusta, dice que no la va a acatar. Y además utilizan la justicia, como lo hicieron con Lupe Llori, por ejemplo, para interferir sobre el legislativo. Además, si hay, recuerde, es que los casos son innumerables. Recuerde cuando los bloques opositores en la legislativa querían investigar el escandaloso caso de Pandora Papers, escándalo a nivel mundial. Y al otro día tenían a la fiscal de la nación amenazándolos con investigarlos y seguirles algún tipo de indagación. Ese es el nivel del manejo de la justicia en este momento. Entonces, eso no es bueno ni para la gestión del Ejecutivo, ni para los estándares democráticos mínimos que podríamos tener en el Ecuador, ni para el aparato de justicia. Todo se ha deteriorado. Adiciono algo más, Jaime, para el ejercicio del periodismo. Es lamentable cómo han deteriorado el ejercicio del periodismo los grandes medios de comunicación de derechas. Es lamentable. Lo que pasó esta semana con una entrevista que le hace Vivanco a Audi, al cantante, donde hablaron de todo y créanme lo que ayer me quedé casi que sorprendido de ver tantas barbaridades que se dicen, ¿no? Hablar de tantas, no sé si usted vio el video de La Posta donde entrevista a este cantante Audi, hablaban de cosas que da vergüenza ver todo esto. Sí, lo vi hace poco, había oído del escándalo por principio, por un poco de higiene intelectual no acostumbro ver La Posta, pero bueno, vi el video, me pareció realmente vergonzoso. Pero es un problema de nosotros como sociedad, o sea, estas cosas tienen que llevarnos a pensar sobre todo en cuáles son nuestros parámetros de nuestra cultura política, ¿no? El problema de que un señor como Vivanco esté en el nivel que está es porque nosotros lo hemos puesto ahí. Es decir, hay audiencias, hay gente que lo ha respaldado y por eso está ahí.
Me parece que no es digno que alguien haga periodismo de esa manera, pero... Y lo más grave no es que solo este señor se ha encumbrado como un referente, entre comillas, del periodismo nacional, sino que además buena parte de los medios de comunicación tratan de imitarlo. O sea, suponen que vulgarizar la información, vulgarizar el ejercicio de la construcción de la muy mal llamada opinión pública, vulgarizarlo al máximo es una forma de hacer un periodismo entretenido y divertido, entre comillas, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Eso deteriora mucho, me parece, el ejercicio del periodismo como tal, que es crucial para sostener mínimas condiciones democráticas. Esto se ha dicho siempre, buenos medios de comunicación son indispensables para el ejercicio de la democracia. Yo en eso soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión. Yo no tengo problema con que este señor haga lo que hace, ¿no? Y ese medio que tiene, que es una verdadera cloaca, hagan lo que hacen. El problema, insisto, es que uno no encuentra, ¿verdad? Es como si todos los grandes medios hegemónicos de la derecha en el país estarían empeñados en parecerse a ese medio. Entonces, ahí es donde tenemos problemas, cuando no hay pluralismo en absoluto en esos medios. O sea, no los hay. O sea, no hay ningún medio hegemónico, es decir, que esté al nivel de los medios que marcan la agenda de la disputa mediática, que tenga una posición distinta a la derecha. Todos son medios de derecha. Entonces, ahí tenemos un problema de democracia. No hay buena calidad de periodismo, ahí sí más allá de las diferencias político-ideológicas. No hay buen periodismo en el Ecuador en esos grandes medios, quiero decir, ¿no? En la prensa alternativa me parece que hace un enorme esfuerzo, pero la disputa es enorme. En esos grandes medios la degradación del periodismo es cada vez más escandalosa y preocupante, porque, insisto, no es simplemente qué mal están esos medios son los que marcan la agenda mediática y la agenda política, y contribuyen a crear esta cultura política tan compleja que es la del amarillismo o el sensacionalismo político, que es la que termina degradando también muchísimo el debate político. La última pregunta, David. El tema de la consulta popular del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué se vendrá en esa consulta o es referéndum que nos va a convocar a los ecuatorianos para el próximo año? ¿Qué podría preguntar el gobierno? Bueno, me parece que no va a ser más un referendo, o sea, un referendo aprobatorio o desaprobatorio de su gestión que otra cosa, que es lo que suelen ser estas consultas. Seguro vamos a tener, como se acostumbra también en esto sí es marca registrada en la democracia ecuatoriana, seguramente vamos a tener una serie de preguntas de relleno que van simplemente a servir voy a decirlo de este modo, de atrapabobos, es decir, preguntas obvias, preguntas que todo el mundo va a decir sí, como lo de la afectación, o sea, del tratamiento de los crímenes contra menores de edad que se incluyó a los delitos contra menores de edad que se incluyen en la consulta Moreno, por ejemplo. Tendrán una parte de esas preguntas y creo que ahí habrá que separar para saber cuáles son las que realmente les interesan, ¿no? Pero más allá de todo, me parece que lo que intuyo que van a intentar hacer es renovar su apoyo sin poner mucho en riesgo la posibilidad de que puedan perder el control que tienen, ¿no? Es decir, creo que lo que están viendo en la consulta popular es una salida para recuperar algo del apoyo democrático que han perdido, con el enorme rechazo que tienen. Entonces quieren ir a una elección, que fuese, para recuperar algo de apoyo. Y una campaña como la presidencial, muy demagógica, una campaña llena de banalización política con el ánimo de reposicionar la imagen del gobierno, me parece. Y creo que eso va a girar en torno a un tema, intuyo que por ahí irá, que va a ser el de la seguridad. Creo que por ahí es por donde van a armar la campaña, ¿no? Las preguntas no van a importar, seguramente van a decir cualquier reforma legal intrascendente en el ánimo de decir que con eso sí van a atacar a la delincuencia, pero creo que no, van a usar el tema para posicionarse, ¿no? Me temo mucho que eso es lo que van a intentar hacer, porque es un momento en donde tienen una población, dada la grave crisis de seguridad que afrontamos, hay una población importante que está hacia la derecha y que quiere salidas de mano dura, ¿no? Entonces, creo que esto es pura intuición, pero intuyo que
intención del gobierno será conducir la consulta hacia allá. Un discurso de quienes estén en contra de la consulta popular son los que están del lado de la delincuencia, del lado del narcotráfico, y muy posiblemente eso logre aglutinar de nuevo a esos sectores de derecha, más derechizados, digamos, de la sociedad ecuatoriana que están pidiendo mano dura, armas por todas partes y ese tipo de cosas. Un indicador de eso, me parece que ahí actuaron con esto en mente, del lado del gobierno, es lo que acaba de ocurrir con el caso lamentable de este policía Olmedo. Creo que ahí, por ejemplo, lograron aglutinar muy rápidamente a estos sectores en torno a la defensa de una política de, como le suelen llamar en otros lugares, en Argentina, por ejemplo, una política de gatillo fácil, ¿no? O sea, que la policía pueda operar en impunidad, que es lo que están buscando. Entonces me parece que el negocio les puede funcionar, me temo, digamos, que el negocio les puede funcionar si van llevando la discusión hacia allá. Más allá de todo, tienen todo el aparato para hacer una campaña en donde otra vez construyan los demonios, el correísmo, el movimiento indígena, ahora será vinculado al terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia, que eso es el relato que están queriendo armar, pero con todo el aparataje que tienen en una campaña y con el grado de envenenamiento que han logrado en gran parte de la población, no me extrañaría que recuperen su respaldo popular en una consulta, que además les abra la puerta a otros temas. Yo creo que no los van a posicionar de frente. Me parece que el tema de la seguridad será el tema de la campaña, pero seguramente posicionarán otros temas como la privatización de los sectores estratégicos, por ejemplo, y además la afectación al Parlamento. Habrá que ver en qué términos lo plantean, porque podría dar lugar a que hagan algo así como la muerte cruzada, pero sin muerte cruzada. Es decir, disolver la asamblea para quedarse ellos, nombrar una nueva asamblea, pero ellos quedar sin tocarse. Entonces me parece que podrían operar de esa manera. Creo que de la asamblea, más allá de que también es demagógico, porque hacer dos cámaras no cambia en absolutamente nada la situación del legislativo. Reducir el número de asambleístas no cambia en absolutamente nada la situación del legislativo, es apelar otra vez a ese sentido común, vulgar, elemental, básico, que cree que el problema del país es porque hay unos asambleístas que ganan unos sueldos un poco altos, o sea, que es completamente absurdo. Pero van a apelar a este tipo de cosas, que eso les funcionó bien en la campaña del 2021, cuando todos creíamos que nadie iba a votar por alguien que más o menos compartía el mismo programa y la misma idea. Bueno, algunos creíamos que eso no iba a ocurrir. Las mismas ideas, el mismo programa, la misma línea de Moreno, y sin embargo ganaron la elección. Entonces no me extrañaría que en la consulta popular, si manejan una campaña demagógica, etcétera, como acostumbran a hacer, vayan a tener un apoyo importante otra vez. Sociólogo, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar en este espacio. No, Jaime, siempre es un gusto. Gracias por la invitación, más bien. Gracias al sociólogo David Chávez, analista político. Hemos hablado de la coyuntura política que vive el país.